Hola amigos, este es uno de los vídeos más difíciles y creo que interesantes que he hecho. Voy a enseñaros a revisar coches usados o de segunda mano. Os enseñaré acerca de la documentación y los recursos que tenéis a vuestra disposición. El exterior, interior, motor, con todos sus elementos y averías más comunes. Os diré cuando algo está correcto, tengo sospechas o se trata de una avería. Así que vamos al vídeo. Lo primero que hago es buscar la ficha técnica. Así puedo obtener información acerca de si tiene correa o cadena de distribución, el sistema de inyección que utiliza, si tiene dirección eléctrica o cremallera, y después busco en los foros las averías más comunes y en qué debería fijarme antes de comprar el coche. Tenemos recursos gratuitos que nos permiten recopilar información muy importante, como por ejemplo el informe reducido de la DGT, que nos informa si hay alguna incidencia con el coche, ya sea porque no tiene la ITV en vigor, seguro, porque hay algún tipo de embargo, pero ya esto nos da información relevante de primeras. Aquí tenéis un informe completo de la DGT. Este nos indica desde el nombre del propietario, si la ITV está en vigor o el seguro, si tiene algún tipo de embargo, el kilometraje dependiendo de las ITV que ha pasado, el número de propietarios, y yo lo veo vital a la hora de comprar un coche para no llevarnos ninguna sorpresa a la hora de realizar la transferencia. Algo que nos da mucha información acerca del kilometraje es que lo tenga directamente apuntado. ¿Y por qué? Pues bueno, porque es muy difícil modificar el kilometraje y que haya pasado tantas ITV y esté modificado, nos daríamos cuenta muy rápido. Una imagen vale más que mil palabras y yo no sé a vosotros, pero a mí esta imagen me da muchísimo placer. Guardar muchas facturas de mantenimiento, de ITVs y tal, para mí es un buen indicativo de que esa persona se ha preocupado porque le hagan un buen mantenimiento y por supuesto que es cuidadoso con su coche. Cuando un coche no tiene libro original, a mí me da que sospechar, es algo que llevamos en la guantera y no se tiene por qué sacar nunca a no ser que vayamos a hacer una revisión y tal. Cuando lo trae, pues para mí es un buen indicio de que han cuidado de este detalle. Y si tiene libro de revisiones, pues mejor que mejor porque podremos corroborar la información y por supuesto dice mucho de la persona, ¿no? Para evaluar el kilometraje de un coche generalmente nos iremos al cuadro y miraremos si hay alguna marca o indicios de que han desmontado. Como veis en este caso no hay absolutamente nada, ni por abajo, ni por arriba, con lo cual eso también nos indica que el kilometraje es correcto. Otro elemento para valorar el kilometraje son los pedales. Si con unos 200.000 kilómetros no tienen absolutamente nada de desgaste, sospechad. Si hay un cambio de los pedales, sospechad. ¿Por qué han cambiado los pedales? Por mucho desgaste, pues por kilometraje, son muy difíciles de gastar. Y el pomo. Este pomo no es original. ¿Por qué cambiar un pomo? Pues porque estaba feo, con mucho desgaste. Aún así, al ser de tan mala calidad, mirad, no se han gastado mucho el dinero en cambiar el pomo. Por tanto, sospecha de kilometraje o chapuzas. Las sospechas de kilometraje vienen generalmente y principalmente de aquí. Cuando han desmontado el cuadro hay indicios de que lo han desmontado, generalmente puede ser porque se haya roto el cuadro, pero yo lo dudaría, francamente. Dependería del estado en el que está el coche. Y ahora revisaríamos, por ejemplo, elementos como este, que es la palanca original, que como veis está en muy mal estado. Los propios pedales del coche, que como veis no están tan mal, por tanto creo que los han cambiado, aunque tiene un pequeño desgaste en el del freno en la parte derecha. Y sobre todo en los asientos. Como veis aquí falta bastante espuma, esto ya está completamente roto, todo este tipo de roturas. ¿Os da la sensación de que este coche tiene, por ejemplo, 218.000 kilómetros? No sé. Lo primero que miramos a la hora de comprar un coche es el exterior. Es lo primero que entra por el ojo y por supuesto es lo primero que nos llama la atención. ¿Qué podemos mirar para que nos dé información? Pues bueno, primero el estado, que como ya veis por ejemplo, este indica que no lo ha tenido muy en cuenta o que vive por ejemplo en un campo. ¿Qué más podemos mirar que nos dé información? Pues por ejemplo que falte laca, como es en el caso, y un gran desgaste en la pintura. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el coche ha estado bastante tiempo en el exterior. ¿Qué más podemos mirar? Para saber si ha tenido, por ejemplo, accidentes, lo ideal es mirar que haya la misma distancia en todos los puntos, porque si no lo hubiera, ¿qué quiere decir? Pues que seguramente lo han reparado y no lo han dejado bien. ¿Qué más podemos mirar? Pues por ejemplo, este tipo de cosas.
lo han pintado con un boli de mala manera y encima tiene óxido. Eso quiere decir que no han sido muy cuidadosos. Miraremos, por ejemplo, que tenga este tipo de cosas. Son cosas completamente normales porque nos lo pueden hacer en la calle, pero no ha habido molestia a la hora de repararlo. Este coche, por ejemplo, tiene 10 años ahora mismo. No se ha pintado nunca y sí es verdad que tiene algunos desperfectos, pero está en perfecto estado de pintura, con lo cual nos quiere decir que ha estado guardado en garaje y que generalmente se ha cuidado bastante. Algunos roces de la calle, de las puertas y tal, pero es algo completamente normal. Esto sería lo que a todos nos gustaría encontrarnos. Algo de lo que siempre huyo es de este tipo de coches deportivos que, por ejemplo, le han cambiado las llantas, inserciones en otro color, por ejemplo, pegatinas. No me dan buena impresión, como si no hubieran llevado una buena vida o lo hubieran castigado bastante. De hecho, mirad, le falta el paso de rueda. Todoterrenos de este tamaño es normal que tengan golpes en las esquinas. Aquí habría que pintar, pero lo más importante es que no nos encontremos, por ejemplo, este tipo de chapuzas. Con cinta no me lo puedo creer. Pero, por ejemplo, con la edad es normal que tengamos este tipo de rayones, por ejemplo. No pasa nada. Este tipo de coches son los que verdaderamente despistan. Está completamente rayado, por todos lados además. Y después, casualmente, mira, por ejemplo, el interior y está perfecto. Bueno, tiene desgaste, por ejemplo, en el pomo del cambio, en el volante, pero le ves un buen estado. Sin embargo, exteriormente están bastante mal. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, muy cuidadoso no es que ha sido. Tendremos que valorar si el precio es adecuado para poder pintarlo o reparar, ya sean los pilotos, las llantas. Este tipo de golpes es que no lo entiendo. Si nos fijamos en esta parte, una está más alta que otra, por lo tanto algo ha pasado aquí. Otra cosa que nos da mucha información son las terminaciones, porque como veis, esto no termina de encajar del todo o no está en línea con la siguiente toma. Veis que una está más alta que otra, eso quiere decir que esta puerta o la han reparado o algo ha pasado. Como hemos dicho anteriormente, la pintura, la falta de laca y este desgaste generalmente se debe, sobre todo no sé si podéis ver las gomas que están totalmente cuarteadas, a que el coche ha estado en el exterior y que sobre todo le ha dado bastante el sol. Pero ahora os quiero proponer algo totalmente diferente. ¿Qué quiere decir que el coche ha estado al sol o completamente en el exterior? Que puede pasar esto. Los tubos están completamente rígidos y cuarteados. Estos en concreto son del gasoil, con lo cual todos estos tubos habría que cambiarlos. De nuevo seguimos valorando si han podido desmontar el coche. Por ejemplo, me voy al portón y como veis este tornillo no está nada marcado. Por tanto, este portón posiblemente no se ha desmontado nunca para pintarlo. Pero después podemos ver cosas como esta, que indica que alguien no ha hecho bien su trabajo y cuando han desmontado algo aquí, pues no se han preocupado en poner las cosas bien. Y algo habrán hecho por ahí. Otro indicio de que pueda haber algún golpe es, por ejemplo, que encontremos por los faros o por el parachoque algún tipo de masilla o algo debido a alguna rotura. Podemos mirar también todos estos tornillos para ver si lo han desmontado y puede que por aquí haya habido algún problema. Generalmente no se ven muy marcados, por tanto, este faro no parece que se haya desmontado nunca. La mayoría de coches se han pintado alguna vez en su vida. Dependiendo de la edad que tengan, claro, pero si es un coche de segunda mano, pues se entiende que a partir de unos 6, 7, 8, 10 años, 15, pues se ha pintado alguna vez. ¿Y cómo podemos saber si se ha pintado? Pues nos vamos directamente a las puertas. Como veis, aquí hay un buen corte de pintura, con lo cual aquí ha habido pintura. Este coche se ha pintado. ¿Cómo podemos verlo también por si han hecho un buen trabajo? Pues directamente retirando estas gomas, que en este caso están súper cristalizadas y no hay forma de verlo, y seguramente el dueño nos dejaría quitarlas, pero hay algunas que, como veis, estarán medio desmontadas y eso es un indicativo de que las han quitado para pintar. Muy importante que lo tengáis en cuenta. Otro elemento para valorar el exterior del coche es mirar que los tornillos, por ejemplo, de las puertas no estén marcados. Como veis, ese tiene bastante marca, quiere decir que esta puerta la han desmontado, y si la han desmontado quiere decir que o la han pintado o aquí ha habido un problema. Para valorar que el coche sea estanco y que no entra agua, principalmente tocaremos las gomas. Como vemos, estas están bastante blanditas y por supuesto pues podremos decir que están en buen estado. El problema es que nos encontremos algo como esto. Esto generalmente lo hace el agua.
y si ha pasado esto es que seguramente o está rota o ya ha quedado muy floja, por tanto esta goma posiblemente haya que cambiarla. Si el coche que vamos a comprar tiene las lunas tintadas, es muy importante que tenga algún tipo de certificación. Generalmente suelen homologar la misma empresa que nos la monta. Si la monta un usuario normal y la luna no está homologada, la lámina me refiero, pues nos podrían decir algo. Estas, por ejemplo, se montaron en Volkswagen, por tanto no habría problema. Es normal que con el tiempo nos podamos encontrar este tipo de cosas. Está completamente despegada, por tanto no está haciendo su función y posiblemente por aquí pueda entrar el agua. Un elemento que también nos da información es el maletero, precisamente donde está la rueda de repuesto. ¿Por qué? Aquí normalmente, como hay agujeros que son de desagüe, suele entrar bastante polvo, por tanto nos indica que el coche ha cogido mucho por caminos o algo ha pasado ahí. Como veis en este caso, viendo más o menos, pues aunque esté muy sucio, parece que ha tenido una buena vida. Unos faros en este estado ya son muy difíciles de recuperar. Han perdido absolutamente toda la laca y están súper arañados. Probablemente, aunque podamos pulirlo, ya bien no va a quedar. Entonces, si el coche es medianamente económico, podemos plantearnos cambiar los faros. Si es bastante caro, pues sabemos que ahí tenemos algo importante. Si vemos unos faros totalmente transparentes en un coche que es bastante antiguo, pueden pasar dos cosas: o que los hayan pulido, cosa que está bien, o directamente podemos irnos a mirar la fecha para que directamente veamos si lo han sustituido. Generalmente se sustituye cuando el faro ha estado muy mal o cuando ha tenido un golpe. De hecho, si veis este, tiene bastante humedad aquí abajo, está oxidado y mirad cómo está. Por tanto, un buen indicativo de que el otro lo han podido cambiar, que no es el caso, lo han pulido, y uno que ha tenido una rotura y por tanto ha acabado así. Si vemos, por ejemplo, que este tipo de faros, que normalmente los tornillos están marcados porque ya se han cambiado las bombillas, pero se ven originales, pues no hay problema. El problema viene francamente cuando ya le han partido los tornillos o las cogidas y vemos, por ejemplo, bridas o otros tornillos que, como veis, por dentro están bastante oxidados y el tornillo está hecho polvo. Por tanto, alguien ha hecho mal su trabajo. Como ya dijimos, los pequeños detalles marcan la diferencia. Aquí, como ya os podéis fijar, algo ha pasado. Entonces, bueno, podemos mirar si ha tenido, por ejemplo, algún golpe. Si tiene faros de xenón de serie y vemos que parpadean o que les cuesta encender o que ya han perdido potencia, se ven muy flojitos, significa posiblemente que tengamos que cambiar o la bombilla o los balastros. Bueno, tampoco es una avería muy cara. ¡Oye! Revisar los bajos del coche es muy importante, y aunque esto será lo deseable, difícilmente nos lo encontramos. Lo más importante es que no haya grandes pérdidas o algún problema de chapuzas. Ay, Dios. La madre que me parió. Si veis que un coche tiene guardacárter y no os deja ver nada por abajo, por delante del coche, tumbaros por un lado y así podréis ver algo más. Aunque hay coches que están bastante tapados, o otros, por ejemplo, como este, no. Por tanto, ¿qué podemos ver? De aquí vemos directamente el cárter del coche y tenemos que ver que no hay pérdidas por el tornillo o directamente el cárter está manchado de aceite. Pero sin embargo, esto me ha permitido asomarme aquí y mira lo que he encontrado. Muchísimo aceite que está cayendo directamente desde el golpe. Así podemos aprovechar también para mirar los bajos del coche y comprobar que no hay óxido o directamente que lo han pintado, que me lo he encontrado muchas veces. Miramos también el escape, si hubiera filtro de partículas, que es muy parecido a esto, pero siempre suele estar más pegado a la parte delantera, directamente donde baja. O sea, digamos que aquí aproximadamente lo tendríamos. ¿Veis este pequeño catalizador? Pues un filtro de partículas, pero de los modernos, que no esté totalmente oxidado, golpeado. Si nos vamos a la parte baja, podemos ver, por ejemplo, algunas tuberías que están perdiendo, bueno, ya sea líquido de freno, gasoil o gasolina. Lo importante es que veamos que no gotea y no haya una pérdida grande. Esto en cierto modo es normal con los años. Y sobre todo que no haya óxidos y que no han pintado debajo. Si estamos interesados en un todoterreno y vemos esto, significa que le han cambiado los neumáticos porque, como veis, tienen unos tacos bastante anchos y bueno, para el uso del campo pues no está mal. ¿Qué tendremos que mirar entonces? Pues directamente la medida, que está aquí, 235-75-R15, y mirar que en la ficha técnica aparezca esa medida y por supuesto que esté homologado para que podamos pasar la ITV. Por supuesto volvemos a mirar, por ejemplo, la fecha, semana 46 de 2018.
Si vemos, por ejemplo, este tipo de óxido puede ser normal porque haya andado por el campo y haya cogido agua. Siempre que no sea un óxido preocupante, que veamos demasiado extendido, pues no estaría mal, pero como veis está muy sucio, pero el óxido no se ha extendido por ningún lado. En neumáticos podemos encontrarnos absolutamente de todo. Lo importante es que veamos el perfil completo, la base del neumático, porque da mucha información. Si vemos un neumático con un desgaste irregular, puede decir que esté mal alineado, que tenga problemas de rótulas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo más importante? Pues que el desgaste sea regular por todas las partes igual. Para saber cómo están los neumáticos, lo primero que hacemos es mirar el testigo. ¿Y qué es el testigo? Pues esto que está aquí. La profundidad del neumático se mide exactamente aquí. Cuanto más le quede desde este tetón de goma hasta arriba, más neumáticos tenemos. ¿Qué debemos mirar también en el neumático? Por supuesto, la fecha, 2021. Si tienen aproximadamente 7 años, diremos que los neumáticos ya, aunque no estén gastados, pero normalmente están cristalizados y dan lugar a ruidos, bastante molestia cuando conducimos, un ruido muy boom. Generalmente las ruedas traseras en un coche con tracción delantera tienden a gastarse muchísimo menos y hacen bastantes más kilómetros. Por tanto, aquí más que nunca debemos mirar la fecha de fabricación, 2020. Pero hay gente que tiene ruedas que no han hecho muchos kilómetros y por supuesto han llegado hasta un límite insospechado. Si le miramos el testigo, que está aquí, vemos que ya hay bastante desgaste, ya no le queda mucho a este neumático. ¿Veis? Así es como se puede mirar. Supuestamente cuando llegamos al límite es cuando más agarra, pero pasando un poquitín el límite pues ya están para cambiar. Si vemos que alguien ha puesto neumáticos de mala calidad, pues yo sospecharía, porque si no le importa la conducción del coche, no sé, los neumáticos es lo que nos mantienen en contacto con la carretera. Para evaluar las pastillas de freno simplemente miraremos desde la chapa hacia adelante. Todo eso que veis es 0,2, por tanto estas están en bastante buen estado. Cuando estamos llegando precisamente a esta chapa queda muy poco material, pues están gastadas. Para evaluar los discos de freno simplemente tenemos que mirarlos y pasar el dedo aquí. Aquí no puede haber un salto. Generalmente cuando los compras nuevos tienen el propio disco a la misma altura que esta chapa que está aquí arriba. Si hay un salto, ¿veis? Ya hay algo de desgaste, pero todavía aguantan bastante. Generalmente hay una uña bastante considerable para decir que están gastados. La suspensión en nuestro coche es vital. Lo más importante es que se mantenga rígida y vuelva a su sitio. Si ocurre esto, ya francamente está bastante perjudicada. En cuanto a la suspensión, si vemos por ejemplo que hay bastante altura, pues seguramente han podido cambiar la suspensión. Como veis, se identifica fácilmente porque hay muchísima distancia desde el neumático hasta el paso de rueda. Siempre que esté homologado no hay problema, pero mucho cuidado porque si la han montado y no lo está, probablemente no pasemos la ITV. Seguro que lo habéis escuchado, los silent blocks. ¿Qué son directamente? Pues mira, todo coche necesita una amortiguación para todas sus piezas mecánicas. Tenemos rótulas, tenemos directamente los del brazo de dirección, tenemos absolutamente todo. Por ejemplo, este es uno, esto es una rótula y esto es otra rótula pero en muy mal estado. ¿Por qué está así? Porque esta goma ha dejado perder toda la grasa, por tanto ya no está haciendo su función. Generalmente la gente no hace mucho hincapié en esto. ¿Debemos cambiarlo? Pues claro, por supuesto, después afecta muchísimo al manejo. Si vemos, por ejemplo, esto, ya os digo que eso está reventado, deberíamos cambiarlo. Si cuando salimos desde parado escuchamos un clac, 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 seguramente sea por el palier. ¿Qué es el palier? Esto que está conectado directamente a la llanta o a la rueda y a la transmisión, a la caja de cambios. Si estuviera como por ejemplo esto, es que ha perdido su grasa y por tanto ya no está haciendo su función, se ha roto, por tanto habría que cambiarlo. Es algo más costoso, por tanto es importante que no veáis nunca grasa ni aquí ni ahí. Revisar los dos lados, por supuesto. Como veis en este lado, también tiene bastante grasa en las rótulas.
y aquí, como veis, ya hay algo de grasa que ha podido caer directamente de ahí, o es que la goma se está empezando a romper porque se ha cristalizado, se ha agrietado y puede estar perdiendo la grasa. Para ello, si la movemos un poco, podemos observarla y ver que no tenga ningún tipo de rotura. La veo un poco floja, no debería moverse tanto de aquí, por tanto puede que haya empezado a perder algo de grasa. Punto importante. Este punto es francamente importante. Si vemos que lleva, por ejemplo, bola de remolque, por supuesto tenéis que mirar que esté homologada, tiene que tener sus papeles porque la homologación es bastante cara. Aproximadamente 300 o 400 euros, además de tener que pasar de nuevo la ITV. Por tanto, lo recomendable es que pidamos esos papeles y así nos aseguramos. Muchas modificaciones, como por ejemplo una defensa delantera, pueden venir montadas de serie, por tanto no es algo preocupante. ¿En qué debemos fijarnos? Pues que aparezca en ficha técnica y por supuesto si lo han montado después, pues que esté homologado y no lo hayan montado y ya está. Tened en cuenta que un turismo pequeño no haya tirado de remolques grandes. Y si queremos comprar un descapotable, ¿qué es lo más importante? Que realice todos los movimientos correctamente, el de capotar y descapotar, que no haya ninguna luz en el cuadro encendida o en el botón donde capotamos y descapotamos, y tened en cuenta que el movimiento se realiza por una bomba hidráulica, vástagos con aceite y finales de carrera electrónicos que pueden estar pisados y tampoco funcionar. Son bastante delicados y generalmente los mecánicos no quieren tocarlo porque normalmente hay desalineación en el movimiento, entonces cuidado. Aquí os muestro un ejemplo de todos los componentes eléctricos que lleva y sobre todo de la bomba. Es una auténtica odisea. Y aquí os muestro un vástago en buen estado y en mal estado, para que veáis cómo pierde aceite y qué tendríamos que cambiar. El vástago completo vale un dineral. Arreglarlo, no tanto. Si estamos interesados en adquirir un vehículo híbrido, pues lo más importante es que tenga la etiqueta conseguida de Eco. Y por supuesto, ya que estamos hablando de las baterías y sobre todo el inversor, tendríamos que revisar todos los cables para ver que no ha habido modificaciones y que todos están en buen estado para que no ocurra nada. Tenemos que revisar el anticongelante del inversor y por supuesto las baterías. Por ejemplo, este coche, que es un Lexus, las lleva justamente en el maletero. No las podemos ver porque, como es de esperar, pues están tapadas. ¿Esta revisión es fácil? Pues bueno, para un usuario medio no, es muy difícil de comprobar. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a Lexus para que nos comprueben las baterías o si todavía mantienen la garantía, o en el caso de que la persona ya se las haya cambiado, que nos enseñe la factura. Es muy importante porque es lo más costoso de un coche híbrido. En la conducción, ¿qué tenemos que ver? Os lo enseño en movimiento. Tenemos que comprobar que la batería se carga y se descarga adecuadamente y sobre todo que en las frenadas, en movimiento, la batería se cargue hasta el máximo y no tenga ningún tipo de problema. Que veamos cómo entra perfectamente el motor eléctrico y sobre todo que no nos muestra ningún tipo de fallo en el cuadro. Creo que es lo más importante, pero yo lo que aconsejaría es una revisión en la casa para ver el estado de la batería o sobre todo, si ya se han cambiado, que nos enseñen la factura. Tened en cuenta que no haya elementos encendidos en el cuadro. Oh. Airbag. Mal asunto. Estas son muchas de las luces que podrían aparecer en el cuadro de tu coche. Entonces, como daría para un vídeo completo, es mejor que la busquéis individualmente y sobre todo que utilicéis la diagnosis para ver de qué se trata. Mirad, con estos kilómetros, y esto sería un asiento en buen estado y que ha utilizado bastante carretera. Podemos ver algún tipo de desgaste así tal cual o incluso alguna arruguita porque el cuero generalmente, a diferencia de la polipiel, se puede arrugar. Aunque está un poco sucio, pero mirad el estado después de estos kilómetros. Mirad también el apoyabrazos, indicativo de los kilómetros. Genial. En el caso de estos asientos, debido al kilometraje, es normal que ya falte algo de espuma o incluso pueda tener algún tipo de rotura. Pero generalmente con estos kilómetros y un coche de campo es completamente normal. Esto si pasara en otro tipo de vehículo, pues francamente yo tampoco lo compraría. Este coche, sin ir más lejos, tiene 318.000 kilómetros.
se ha usado bastante por campo, entonces puede ser normal que pase esto o no. Le han hecho una chapuza bastante grande al poner cinta aislante, pero igualmente por debajo pues directamente se ha desprendido al completo. ¿Es normal? Pues bueno, en un coche que se ha utilizado mucho para el campo, con las manos sucias y nunca se ha limpiado, pues el desgaste puede ser más prematuro y con estos kilómetros más. Aún así, si esto fuera en un coche común, ya os digo que yo pasaría de comprarlo. Los volantes de cuero cuando son nuevos son de color mate. Generalmente con el roce tienden a ponerse brillosos y después del brillo pues viene el desgaste. ¿Cuánto duran? Eso es muy relativo, depende del uso del coche, si se ha utilizado por ciudad, por carretera, pero cuanto más desgaste haya, quiere decir que más se ha utilizado por la ciudad. Para comprobar que funcionan las ventanillas simplemente tendremos que poner el contacto, así podremos escuchar el motor y subir directamente y bajar. No tiene que haber paradas y por supuesto no se tienen que escuchar ese tipo de chirridos. Un indicativo de que el motor está muriendo es que sea muy lento. Uy, o también que esté un poco atascado. ¿Y por qué suele pasar eso? Pues directamente solo tendremos que mirar con la ventanilla bajada en estas gomas. ¿Y por qué? Porque están durísimas, durísimas. Se han cristalizado y además tienen bastante porquería en su interior. Con lo cual posiblemente el motor está bueno, pero esto no le deja hacer su verdadera función. Comprobad que los espejos funcionan en todas las direcciones. Elementos que no son originales del coche, como por ejemplo este techo que está tapizado en polipiel y además, como veis, pues está empezando a caer, es un buen indicativo de que no han cuidado el coche y les ha dado exactamente igual todo. O probablemente que lo ha tenido un chico joven y no tenía dinero, quería hacer algo más exclusivo. Para evaluar el techo principalmente daremos un vistazo general que no esté muy sucio, significativo de que han podido fumar, de que no han tenido mucho cuidado con él, pero sobre todo después tendremos que buscar elementos como estos, en los que se ve que está a punto de caerse. Si vemos eso, una de dos, o lo han tapizado muy mal o posiblemente esté a punto de caerse. Si nos encontramos con cosas como estas, ahí simplemente van unas grapas y eso quiere decir que el que lo ha montado pues no se ha preocupado en poner un simple clic, por tanto un chapuzas. Si el coche que vamos a comprar tiene techo solar es muy importante que veamos, sobre todo por ejemplo que no le falte el tapizado, pero sobre todo que entre agua. ¿Cómo podemos verlo? Revisad muy bien todas las juntas. No sé si lo apreciáis, pero hay óxido. Eso quiere decir que seguramente por aquí ha entrado el agua. ¿Cómo podemos revisarlo también? Aparte de las guías, como veis el tapizado está en muy mal estado porque está prácticamente levantado. Además nos vamos fuera y miramos directamente las juntas. Como veis, aquí la pintura está bastante levantada, se ve óxido y probablemente diríamos que aquí ha entrado el agua. ¿Habéis escuchado ese ruido? Seguramente haya que engrasar las guías. Si nos encontramos elementos conocidos dentro del mismo coche, esto quiere decir que ha estado en contacto con el agua y probablemente que haya entrado directamente por la puerta. Con los años es completamente normal que los paños de puerta se descuelguen. Ahora, si es un coche, por ejemplo, de 4 o 5 años, pues es algo extraño. Si vemos, por ejemplo, toda esta suciedad o que no lo han cuidado mucho, pues ahí tenemos la respuesta, ¿no? Como veis, este paño de puerta ya está prácticamente entero descolgado. Si le han cambiado la radio original por una más actualizada que ya tenga Android, podamos ver YouTube y tal, yo la verdad que lo veo como un extra bastante positivo, siempre que tenga un buen funcionamiento. ¿Cuándo sospecharía? Cuando vea altavoces que no son los originales o alguna instalación que me haga pensar
que ha sido un coche de algún chaval que ha puesto los altavoces grandes y tal. Para comprobar el aire acondicionado simplemente tenemos que arrancar el motor, ponerlo en aire acondicionado, si es el caso, o climatizador, le damos y el coche tiene que hacer un pequeño clic, tiene que cambiar, a ver si podéis percibirlo. ¿Veis cómo sube y baja la aguja de las revoluciones? Eso significa que el compresor ha entrado, con lo cual es buena señal. Ahora directamente lo encendemos y tiene que echar aire frío. Generalmente lo tiene que echar bastante rápido. Pero oye, generalmente si nos dice hay que cargar el aire acondicionado, no enfría bien, simplemente es cargarlo, pues no, el aire acondicionado generalmente, como quien dice, es de por vida. Es un gas que se mantiene en el circuito y no tiene problemas. Cuando se pierde ese gas, pues es directamente porque hay una fuga. ¿Podemos hacer algo más? Pues bueno, claro, podemos buscar el compresor del aire acondicionado que tiene un pequeño cable por arriba y si le metemos corriente ahí vemos si salta la polea. Eso quiere decir que no es el compresor, que habría una fuga o directamente se nos ha roto el compresor, que también tendríamos que cargar el aire acondicionado. Una avería bastante cara y francamente tendrían que rebajar bastante el precio. Si queréis saber si un coche es de fumador o no, pues generalmente lo primero que haréis será abrir el cenicero, que como veis hay tabaco, pero generalmente se muestra muchísimo en el techo y es que se pone directamente en negro con el humo del tabaco. Si esto no nos importa o pensamos darle una buena limpieza, pues bueno, tampoco creo que sea un punto como para no comprar un coche, pero sí es indicativo de que el cuidado no ha sido el mejor. Modificaciones como por ejemplo las alfombrillas en este material, en aluminio, pues francamente, bueno, para quien le guste está bien para el campo. Si lo viera en un coche completamente normal, pues para mí sería indicio de que lo ha tenido un chaval y bueno, no me da buena espina. Hay muchos elementos del coche que nos indican que lo han desmontado bastante, como por ejemplo este tipo de elementos que se suelen romper, ya no funciona. Por ejemplo, el embellecedor de los aireadores o por ejemplo este tipo de piezas que ya no encajan bien. Por ejemplo, esta que también está levantada. Ya he visto de todo y cuando la gente dice que tiene todos los cambios recién hechos y tal, todos los filtros cambiados, pues mira, generalmente, por ejemplo, el filtro de aceite no lo podéis mirar. El filtro de gasoil, a no ser que esté en el exterior, pues no lo podéis mirar. Pero hay filtros como por ejemplo el de aire, que muchas veces está a mano. Si os dice que está cambiado y no lo está, pues seguramente os está engañando francamente. Este, por ejemplo, lleva muchísimo tiempo sin cambiarse. Le podemos ver la fecha o directamente que esté lleno de mierda. Si os dice que todo está cambiado recientemente y os veis algo así, pues os está engañando. Si no os enseña factura o algo, pues yo directamente no me lo creería. ¿Eso es indicativo de que no tenemos que comprar el coche? No, por supuesto que no, podemos hacerle nosotros el mantenimiento, pero sí quiere decir que ha podido ser descuidado o que nos quiere engañar o que puede haber algo por detrás. Aquí os muestro un ejemplo de personas que me dijeron que el mantenimiento estaba hecho al completo y todos los filtros cambiados. Qué personas más responsables, ¿verdad? Una de las primeras comprobaciones con el coche frío es mirar el aceite. En este caso tenemos el nivel en el máximo. Buena señal. Si un motor está medianamente sucio, se nota que lleva tiempo sin limpiarse y además no tiene aceite, eso es muy buen indicio. Lo malo es verlo limpio porque posiblemente tenía aceite y se lo han querido quitar, por ejemplo, con una Karcher. Generalmente, como veis, tiene bastante polvo, esto ya es de bastante tiempo, pero si lo miramos por todos lados, pues la verdad es que no hay aceite. Motor TDI 280.000 kilómetros, igual a una gran limpieza, no sabremos si tira o no tira aceite. Sospecha. También nos encontraremos motores que están directamente en muy mal estado. Si buscamos las pérdidas de aceite, pues generalmente suelen estar por la parte de arriba, lo que une, digamos, al bloque con la culata. Puede perder también por la admisión, puede perder por muchos sitios, pero si vemos todo este tipo de pérdidas, muchas veces son superficiales, como aquí, que si limpiáramos enseguida quedaría limpio, solo habría que cambiar la junta, por tanto no es tan problemático. Pero hay que tener cuidado, por ejemplo, con la EGR, porque, bueno, en muchos coches no es barata. Revisad bien por todos lados para que veáis que las fugas de aceite no son importantes. Ahí, como veis,
en el enfriador hay bastante aceite. Habría que ver por dónde cae la pérdida. Directamente puede ser por el colector de escape, o sea, por la admisión del escape como tal, pero no andaremos cambiando todas las juntas, entonces es muy bueno buscar pérdidas por todos lados y ver la gravedad. Aunque no se vea muy bien en el vídeo, pero bueno, tiene bastante aceite. Cuando reviséis un motor no olvidéis nunca quitar la tapa porque justamente debajo es donde podemos ver que algo puede fallar. Estas pérdidas de aceite son normales, incluso puede ser que al echar el aceite se nos haya caído, pero por ejemplo aquí en la PCV nos damos cuenta de que hay algo de aceite. Así podemos revisar también el colector, que como veis no tiene mucho aceite, no está nada mal, y si quitamos esta tapa podemos mirar directamente la correa. Para revisar la correa de distribución generalmente y lo mejor es que el dueño nos pueda enseñar la factura. Si nos dice que no la tiene pero que sí la ha cambiado y tal, yo nunca me fiaría. O si el coche está bien de precio simplemente lo compraría y le haría el cambio. Es una de las cosas más importantes del motor y es bastante costoso, por tanto... Otra cosa que podemos hacer es directamente mirarla, porque muchos coches nos permiten quitar esta tapa y mirarla. Y diréis, bueno, ¿y qué es lo que debo de mirar? Pues generalmente intentad mirarla por debajo, y que no tenga ningún tipo de grieta ni esté cristalizada. Generalmente si está nueva pues se nota bastante. Cuando ya tiene un tiempo pues generalmente se le nota el desgaste, sobre todo por los exteriores. También podemos mirar que la bomba de agua no pierda anticongelante. Está justamente ahí debajo y así también podemos mirar la correa, claro. ¿Veis que ya tiene algo de desgaste? No le queda mucho. Como dijimos antes, si el motor de tu coche funciona por cadena, es muy importante que el arranque en frío se haga con una persona arrancando y otra delante para que pueda escuchar directamente en el motor ese clac, 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 para ver si la cadena ha estirado y está al final de su vida, porque podéis romper el motor. Ahora os pongo un vídeo para que veáis cómo suele sonar. A la hora de revisar un motor en marcha, lo más importante es que no se escuchen ruidos metálicos o algún tipo de chirrido, algo que nos haga indicar que el funcionamiento no es el más adecuado. En este caso, a pesar de todo, el coche suena bastante bien. El primer arranque en un coche siempre es muy importante porque en frío es cuando suele salir el humo o cuando da problemas de cadena. Es bastante, digamos, revelador. Vamos a ver el arranque de este coche. Siempre es bueno dejar esperar unos 5 o 10 segundos para que los calentadores actúen, ¿vale? Como veis le ha costado un poco arrancar, por lo cual algo puede ocurrir. Por cierto, mirad, la aguja del gasoil se ha quedado totalmente abajo, con lo cual me indica que el aforador pues está malo. Es muy importante que tengamos en cuenta el color del humo que suele salir por el tubo de escape de nuestro coche. Puede que no salga absolutamente nada, pero en general siempre sale algo. Aquí vamos a distinguirlo. Aquí lo veis en un gráfico y generalmente a qué se debe, pero yo prefiero enseñarlo en un vídeo y que lo veáis gráficamente. Este humo blanco es vapor de agua. Y diréis, ¿por qué lo sé? Pues porque el humo desaparece muy rápido y además tiene pinta de ser un clima frío. Es algo totalmente normal y no debemos de preocuparnos. Este humo es más característico de los coches diésel y significa una mala mezcla, generalmente porque algún inyector ya no está tan correctamente, pero no es tan grave a no ser que sea muy prominente. Cañón de humo negro, muy característico de los coches reprogramados, una mezcla demasiado alta. Humo blanco muy espeso, igual a tu motor está quemando agua, junta de culata ida o directamente la culata. Humo azulado, tu coche está quemando aceite, es de lo más grave. Pistón, camisa de los cilindros, etc. Si queremos valorar la correa nervada o la correa poli-V o la correa de accesorios, simplemente tenemos que mirarla. Como veis, aquí ya ha tomado una muy mala posición y seguramente ya no le quede mucho. Está rozando y probablemente sea culpa del propio tensor, que ya no está haciendo bien su trabajo. Y intentaremos verla. No se ve muy bien, pero lo más importante es que no tenga, digamos,
grietas, pequeñas grietas o directamente que le falte goma. El agua anticongelante nos dice mucho del coche y aquí os muestro dos ejemplos de lo que sería un buen estado. Un anticongelante que ya no tiene ese color tan fluorescente y así en este punto, incluso amarronado, ya está deteriorado, habría que cambiarlo. El buen indicio es que no tiene aceite y, bueno, no está mal, simplemente necesita mantenimiento. Este es un ejemplo de anticongelante degradado. Además, ese óxido que estamos viendo aquí significa que ha andado con agua del grifo. Este anticongelante está para cambiar, aunque no tenemos problemas, por ejemplo, de culata. En muchos coches hay dos formas de mirar el anticongelante. Una en el bote expansor, como en la mayoría. Si vemos esto, mala señal. Es agua del grifo. Esto normalmente crea bastante depósito dentro del circuito y generalmente digamos que, bueno, crea bastante óxido y es muy perturbador para el motor. Y otra forma puede ser directamente en el radiador. Suele tener un tapón que nos permite ver directamente. Como veis, el agua está un poquito verdosa, pero es lo que se ve en el móvil. Generalmente, ya os digo, que le han echado bastante agua. Además, si vemos, por ejemplo, en el mismo tapón este tipo de óxido, pues eso es indicativo de que se le ha echado agua del grifo. Si el nivel de anticongelante está bajo, como es el caso, pueden pasar dos cosas. Si le han echado agua del grifo, que es lo que tiene este coche, pues es más probable que se evapore, es normal. Pero si le han echado anticongelante y vemos que el nivel está bajo, sospechad. El anticongelante realmente nunca se pierde, se puede deteriorar. ¿Qué ocurre si está bajo? Pues posiblemente que tenga una pérdida o que directamente lo esté metiendo en el motor. Mucho cuidado con piezas que están muy escondidas y pueden tener pues este tipo de defectos y de aquí vienen las pérdidas. Para buscar una fuga de anticongelante generalmente lo que se mira son los tubos, todas las terminaciones y por los mismos tubos para ver que no hay ningún tipo de pérdida. Generalmente el anticongelante te deja un surco de algún color, por ejemplo rosa, verde, azul. ¿Qué os quiero decir con esto? Pues que el anticongelante no baja solo. Miradlo, eso viene de algún lado. Aquí os muestro un claro ejemplo de pérdidas de anticongelante. Esta es un poco más grave, francamente, pero es para que veáis el color que deja y más o menos por dónde podemos mirar, para que veáis por dónde vienen las pérdidas. El anticongelante se puede mezclar con el aceite o a la inversa. En este caso se ha mezclado en el bote expansor porque se ha roto el enfriador de aceite. Y después de muchos lavados sale directamente así, totalmente degradado. Ahora lo vais a ver, mirad el color que tiene. Ya tengo el coche en la temperatura de servicio, mucho cuidado, no os vayáis a quemar y mirad cómo está el agua antigua. Tiene bastante residuo y bueno, como vamos a cambiar el bote expansor, pues tampoco nos vamos a esmerar aquí. Simplemente vamos a echar el producto. Si viéramos que el nivel está bajo, es muy importante que abráis el tapón del aceite del motor y que no veamos nada, ningún resto de anticongelante, que cuando se mezcla con el aceite tiene generalmente como mayonesa, una crema, por así decirlo, o se ven como, no sé cómo decirlo, colores beige, marrones. Mala señal, se ha mezclado el agua con el anticongelante. Huid de ese coche. Por cierto, así podéis revisar también partes del motor. Este es un ejemplo de culata o junta de culata ida. Directamente burbujas en el bote expansor. Podemos ver, por ejemplo, esta mezcla con el aceite. Tubos bastante duros, presión en el circuito. Para revisar el líquido de freno, por ejemplo, podemos mirar directamente el color, como dijimos, un verde oliva. Directamente, si lo vemos marrón, color café, pues mala señal. O podemos comprar este aparatito que vale aproximadamente unos 8 euros, bastante barato, y lo único que hace es medirnos el nivel de agua en el líquido de frenos. Como veis, aún aguanta. No está en el 3 o 4% que nos indicaría que hay que sustituirlo. O, ahora sí. Mala señal. Para mirar el líquido de dirección directamente podéis abrir el bote para ver el fluido, pero si veis directamente que hay bastante grasilla como en este tipo, mala señal. Y directamente si solemos seguir los tubos nos lleva a la bomba de dirección.
podemos ver también si tiene pérdida o si directamente suena. Igualmente, perdón, para mirar la dirección lo bueno es girar el volante hacia la derecha y hacia la izquierda y entre topes que no haga ruido. Revisar el nivel, directamente suele estar en el mismo bote o en la misma varilla que lleva en el tapón. Aunque no se ve muy bien en la cámara, pero está casi al máximo, pero el líquido no creo que se pueda apreciar, pero tiene un color, la verdad. Más. Vale. Para mirar si la dirección está en buen estado, directamente podemos girar a tope para un lado y cuando hagamos tope, insistimos un poco. Si está en mal estado, ya os digo que suena metálico, achirrido y se nota bastante, para un lado y para otro. Esta dirección no está en mal estado. Para comprobar el embrague de un coche, generalmente tenemos que ver que tenga bastante recorrido, que esté, digamos, bien arriba, pero cuando empezamos a salir, tiene que empezar a salir cuanto antes mejor. Si vamos soltando poquito a poco y empieza a salir, eso está genial. Si tarda mucho en salir, es mala señal, significa desgaste. Una prueba muy común para comprobar el estado del embrague es simplemente meter quinta con el freno mano bien echado, acelerar aproximadamente hasta las 2000-2500 vueltas y soltar. Si el coche se cala es que el embrague está en buen estado. Muy despacito para no causar daños. Eso significa que está en buen estado, aunque el embrague para rato. Hay coches que integran el aceite del embrague directamente con el de freno. En este caso está separado, por tanto podemos mirarlo. Y como veis, tiene un color como verde oliva, por tanto buena señal. O lo han purgado o le han cambiado el embrague. Espero que podáis oír esto. Si soltáis el embrague y suena así, mala señal. Si se trata de un todoterreno, además de la reductora, es bueno que miremos la caja de transferencia. ¿Qué es lo que hace la caja de transferencia? Pues directamente transmitir la fuerza adelante y detrás. Como veis, eso es una transmisión que puede tener holgura y es bastante cara. Entra en la caja de transferencia y esta transmite directamente la fuerza también atrás. Muy importante mirarla. En este caso, como veis, no ha tenido mucho mantenimiento porque el tornillo no se ve que lo hayan tocado. Y además, como veis, tiene bastante aceite, con lo cual, mala señal. Otro punto muy importante, sobre todo para los todoterrenos o para los coches con tracción trasera, es mirar el diferencial. Si es tracción trasera, pues tiene un diferencial atrás, que es el que transmite a una rueda y a la otra. ¿Qué tenemos que mirar? Que no tenga un sonido metálico, que tenga el mantenimiento, que lo podremos ver directamente mirando el tornillo si está marcado, que generalmente es que se ha abierto, se le ha tirado el aceite, y que no tenga muchísimo aceite alrededor, que no haya resumido. Por cierto, volved a mirar aquí atrás, ¿vale? Si hablamos de la caja de cambio automática, lo más importante es que tenga el mantenimiento hecho. Mirad que no tenga ningún tipo de fuga y sobre todo mirad el tornillo para ver si lo han cambiado o no lo han cambiado. Que no pegue tirones, que no oscile las revoluciones. Mucho cuidado porque las averías son bastante caras. Os muestro un ejemplo de algo que no me gusta. Si vemos el ralentí inestable, puede ser problema, por ejemplo, de sensores o algún problema más grave de motor. Mucho cuidado. Si vemos instalaciones eléctricas de este tipo, donde han utilizado cinta aislante, donde hay bastante sobrante y tal, significa que algún chapuza ha metido mano y es preocupante. Algo puede estar roto. Para comprobar la batería de nuestro coche, a la misma vez el alternador, tenemos que ver que con el contacto puesto haya unos 12 voltios aproximadamente y que cuando arranquemos pasa aproximadamente a unos 14. Ahí está. Eso significa que la batería está en buen estado y que el alternador pues está cargando. Otra opción es utilizar un polímetro o multímetro en la escala de voltios continuo y
probarlos en nuestra batería. Debe haber 12 voltios aproximadamente y si arrancamos, de nuevo 14 voltios. Para comprobar que los tacos de motor están en buen estado o en mal estado, simplemente cuando paremos el coche, por ejemplo, tiembla muchísimo y eso es señal de que o han perdido el aceite hidráulico que llevan dentro o directamente han reventado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no debemos comprarlo? No, por supuesto, son baratos, pero se lo podemos decir al comprador y bajar un poco el precio. Un punto muy importante si vamos a comprar un todoterreno es que probemos la reductora. ¿Por qué? Porque es bastante cara de arreglar y generalmente pues bueno, pueden dar problemas con el tiempo porque no sé por qué a los coches antiguos pues cuesta hacerle mantenimiento. Generalmente suelen traer la pegatina. Aquí te pone exactamente cómo debes utilizarla, pero si no la trae pues generalmente es mejor que la busques o directamente en el manual de usuario porque tiene un modo de utilización. En este caso para meter cada una de las reductoras, cada piñón digamos, tenemos que dar marcha atrás y entonces si no funcionara pues estaríamos ante un problema. Otro indicativo es directamente ese diagrama que nos dice qué rueda o qué bloqueo estamos utilizando, con lo cual si no funcionara, indicativo de que hay un problema. Generalmente parpadea cuando hay un problema, o sea que ya tenéis un indicio de que no está bien. Si vemos elementos como por ejemplo estos agujeros que tienen la tapa, francamente desconfía. Bastante aceite por la PCV, por la válvula EGR, en el propio tapón, aunque esto es completamente normal. Y si vamos al bloque, pierde por la junta de balancines, pero no es muy grave. Pero si pudiéramos mirar aquí abajo, en el bloque sí que hay bastante aceite. Elementos como la centralita del coche, cogidas con alambre, es un mal indicativo de que no lo han cuidado absolutamente nada. Desde las partes altas del motor también podemos ver bastantes cosas, como por ejemplo, si miramos en el fondo, vemos la cremallera de la dirección, por tanto podemos ver si tiene fugas. ¿Qué podemos mirar también? Pues por ejemplo el turbo, que aunque no puedo cogerlo con el móvil, pero está justamente ahí abajo. Podemos verlo y ver que no tenga aceite, porque si tuviera fuga es un indicativo de avería que puede ser bastante cara. En una prueba de conducción podemos mirar bastantes cosas, como por ejemplo probar todas las marchas y comprobar que entran todas bien y que no tienen problemas de engranaje como tal, que no hay ruido raro, cuesta meter la marcha. Y una de las cosas que podemos mirar más claramente es el funcionamiento del coche como tal. Lo más importante, la temperatura. Una vez que alcanza la temperatura de servicio generalmente es 90 grados. En la inmensa mayoría de coches es 90 grados y los alcanza medianamente rápido si la temperatura es normal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si la temperatura después de un rato no alcanza los 90 grados, probablemente sea el termostato o algún problema más grave. ¿Qué más podemos probar? La dirección. Estando en una carretera completamente recta y a ser posible que no haya tráfico, simplemente tendremos que poner el volante lo más recto posible, ver que va recto estando el volante en todo el medio y lo más importante, que si lo soltamos sigue recto y no se va ni para la derecha ni para la izquierda. Si fuera así, pues puede ser problema de rótulas, una mala alineación, incluso la presión de los neumáticos, o sea que podemos comprobarlo fácilmente. Otra de las cosas que podemos comprobar en movimiento es acelerar y ver que el coche tiene bastante fuerza, que acelera bien, que no da tirones. Podemos escuchar problemas como por ejemplo el turbo. ¿Y cómo se escucha el turbo? Pues como un silbido, literal, como un silbido. Eso quiere decir que nuestro turbo está muriendo y es una pieza bastante cara. Bueno, por fin llegó el final del vídeo. Sé que es muy extenso y que a muchos se os hará pesado, pero bueno, al final el objetivo principal del vídeo era aportar mi granito de arena para esas personas que quieren comprar un coche de segunda mano usado y que tengan recursos para que, bueno, para que no los engañen o no se encuentren algo que les pueda hacer un mal. Por desgracia hay muchísima gente a la que no le importa engañar o ocultar cosas y bueno, yo creo que nadie se lo merece, ¿no? A lo largo de mi vida habré tenido como unos 30 coches y habré revisado unos 250. Soy un aficionado del motor y bueno, todo lo que he aprendido a lo largo del tiempo pues quería reflejarlo en un vídeo y ayudar a las máximas personas posibles. He utilizado todos los ejemplos posibles, he puesto casos particulares, he puesto opiniones personales, he puesto un poco de todo para ayudaros lo máximo posible. Espero de verdad que con que le valga a una sola persona para revisar su coche y que esté feliz,
pues por mí ya este vídeo ha tenido sentido. De verdad, ha sido uno de los vídeos más complicados que he hecho, pero creo que va a merecer la pena. Nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo.